La Biblia nos habla de un Israel dividido, de un reino fragmentado. Pero ¿qué pasó con la mitad de su historia? 10 de las 12 tribus de Israel, un reino próspero, una herencia divina. Simplemente se desvanecieron. No hay tumba, no hay registro claro, solo un silencio ensordecedor que ha perdurado por casi 3 milenios. Fueron asimiladas por completo, desapareciendo en el crisol de la historia. ¿O hay una verdad más impactante, oculta en las sombras de antiguos mitos y leyendas globales? En Sombras del Pasado, hoy desenterraremos el misterio de las 10 tribus perdidas y sus posibles conexiones con los rincones más inesperados del planeta. Todo comienza después de la muerte del rey Salomón. Un reino unido por milenios se fractura. 10 de las tribus del norte se rebelan contra Roboam, el hijo de Salomón, y forman el reino de Israel, con Jeroboam a la cabeza. El reino del sur, Judá y Benjamín, se mantiene fiel a la dinastía de David, formando el reino de Judá. 2 reinos, un mismo origen, pero destinos trágicamente diferentes. En el 722 a.C., el imperio asirio, una fuerza imparable, irrumpe en la historia. Conquistan el reino de Israel, destruyen su capital, Samaria, y deportan a sus habitantes. No al cautiverio babilónico al que fue sometido Judá años después, del que eventualmente regresaron. Las 10 tribus simplemente se perdieron en la niebla del tiempo. La historia oficial, esa que encontramos en la mayoría de los textos académicos, sugiere que estas tribus, una vez dispersas, fueron inexorablemente asimiladas por el vasto y culturalmente dominante imperio asirio. Sus costumbres ancestrales, su religión monoteísta única, su identidad distintiva como pueblo elegido, todo se habría disuelto lentamente, irrevocablemente, en un inmenso mar de culturas extranjeras, politeístas y sincretistas. Una teoría plausible, sin duda, respaldada por la lógica de la conquista imperial. Pero, ¿y si esa disolución no fue tan completa como nos han hecho creer? ¿Y si parte de ellas, o incluso la mayoría, con una resiliencia inquebrantable y una fe profunda, emprendió un viaje épico y secreto, un éxodo silencioso hacia lo desconocido? No una sumisión, sino una huida desesperada, buscando desesperadamente preservar no solo su linaje físico, sino también el fuego sagrado de sus creencias y su herencia cultural, lejos de la opresión y la asimilación forzada. Este no sería un simple movimiento migratorio, sino una odisea encubierta, un pacto de silencio para sobrevivir. Es aquí donde el misterio se profundiza y la narrativa oficial muestra sus primeras grietas. Los ecos de una verdad perdida no se extinguen, sino que, de hecho, resuenan con fuerza sorprendente en los rincones más lejanos e insospechados del mundo. Podrían haber viajado a través de desiertos implacables, cruzado mares tempestuosos y sorteado imperios enteros, dejando solo las más sutiles de las huellas. La idea de una migración a esta escala, indocumentada en los anales más conocidos, es en sí misma un enigma que exige ser desvelado. ¿Qué clase de conocimiento poseían? ¿O qué tipo de guía divina o inexplicable les permitió emprender semejante travesía contra toda lógica? La respuesta podría estar escondida, no en libros de historia convencionales, sino en los susurros de mitos milenarios. El rastro de estas tribus perdidas, o al menos de sus ecos, parece emerger de las sombras en lugares sorprendentes. Desde las brumosas montañas de Etiopía, con sus antiguas iglesias de roca y sus tradiciones orales que hunden sus raíces en el tiempo más remoto, hasta las bulliciosas calles de la India, con su caleidoscopio de culturas y creencias, pasando por las vastas llanuras de Asia Central y las densas selvas de América, encontramos comunidades fascinantes que, contra todo pronóstico, afirman ser descendientes directos de estas tribus perdidas. Sus historias son a menudo ignoradas o catalogadas como folclore, pero si escuchamos atentamente, revelan patrones inquietantes. Los Beta Israel en Etiopía, por ejemplo, no son solo una comunidad judía. Sus prácticas y rituales religiosos, notablemente, datan de antes de la compilación del Talmud, la ley oral judía, lo que sugiere una línea directa desde tiempos bíblicos muy antiguos.
Ellos creen firmemente descender de la tribu de Dan, quienes habrían migrado hacia el sur mucho antes de la destrucción del reino de Israel. ¿Podrían sus ritos, que difieren de los judíos rabínicos, ser la clave de una pureza ancestral inalterada? Más al este, en el noreste de la India y Myanmar, la tribu Bnei Menashe emerge con una narrativa igualmente asombrosa. Afirman ser descendientes de la tribu de Manasés, una de las 10, y basan su reclamo no solo en la preservación de costumbres ancestrales asombrosamente similares a las judías, como el kashrut, la observancia del Shabbat y ritos matrimoniales, sino también, y esto es crucial, en estudios genéticos recientes que han encontrado marcadores que sugieren una ascendencia del Medio Oriente. Esta evidencia científica añade una capa de credibilidad a un relato que antes era puramente oral. Pero el misterio, como un río subterráneo, fluye aún más lejos, cruzando océanos. Sorprendentes estudios y paralelismos culturales sugieren conexiones incluso con las culturas nativas americanas, lenguajes, nombres de lugares y, sobre todo, ciertas narrativas mitológicas de grandes migraciones y encuentros con seres celestiales guardan una resonancia inesperada con el relato israelita. Para sus creyentes, el Libro de Mormón no es solo un texto religioso, sino un relato fundamental que describe precisamente cómo tribus de Israel migraron a las Américas, siglos antes de la aparición de Colón, estableciendo civilizaciones complejas y recibiendo revelaciones divinas. ¿Es este un eco distante de una verdad suprimida? Y la lista de posibles conexiones no termina. Las teorías vinculan a las tribus perdidas con los pashtunes de Afganistán, cuya tradición oral los conecta directamente con Israel a través de un linaje tribal, o los Lemba de Sudáfrica, que no solo observan costumbres similares a las judías, sino que también poseen un sacerdocio hereditario que ha mostrado, mediante estudios de ADN, un sorprendente marcador genético, el cromosoma Y Cohen modal haplotype, comúnmente asociado con la línea sacerdotal judía. Más allá de la fría evidencia genética, es en los detalles culturales donde el rompecabezas se hace más vívido. Paralelos asombrosos en las costumbres, como las leyes dietéticas, los ritos de purificación, la observancia de ciertos días festivos o las lunas nuevas, los complejos ritos funerarios e incluso la forma de contar historias y las tradiciones orales. Un rompecabezas global, donde cada pieza, aunque geográficamente distante y aparentemente desconectada, parece encajar con una precisión que desafía la casualidad. ¿Es una coincidencia? ¿O es la huella imborrable de un éxodo masivo, una verdad que la historia oficial decidió relegar al olvido? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de esta enigmática desaparición y la persistencia de su memoria? ¿Fue un simple hecho histórico, el resultado natural de la conquista y la asimilación, o nos enfrentamos a un plan divino mucho más complejo, una estrategia celestial que trasciende nuestra comprensión lineal del tiempo? Este es el punto, donde la historia se cruza con la profecía y el pasado se entrelaza con el futuro. Para millones de creyentes, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, la dispersión y eventual retorno de las 10 tribus no es solo un vestigio histórico, sino una profecía clave del fin de los tiempos, un evento monumental que debe ocurrir antes de una era mesiánica o la segunda venida. Textos proféticos como Isaías 11:11 aluden explícitamente al retorno de los dispersos de Judá y los esparcidos de Israel, sugiriendo una reunión final que completará un círculo divino. Este versículo, entre otros, ha alimentado la esperanza y la búsqueda de estas tribus a lo largo de los siglos. La idea de que fueron realmente borradas de la faz de la historia parece cada vez menos probable, dada la persistencia de las leyendas y las nuevas evidencias. O simplemente se ocultaron, no por cobardía, sino por una estrategia de supervivencia divina, esperando el momento preciso de su revelación, cuando el telón de la historia esté a punto de caer en su acto final. Este misterio, esta prolongada ausencia en nuestros registros más accesibles, nos obliga con una fuerza ineludible a cuestionar la narrativa simplificada que nos han contado. Nos insta
a mirar más allá de la superficie, a dudar de lo que damos por sentado y a buscar las capas más profundas de la verdad. La desaparición de las 10 tribus no es solo un vacío histórico, es una pregunta abierta, un desafío a nuestra comprensión de la intervención divina y del destino humano. Las 10 tribus perdidas de Israel, un enigma que desafía el tiempo y la historia, recordándonos que la verdad es más vasta de lo que imaginamos. Una verdad velada que sigue esperando a ser desenterrada por aquellos que se atreven a mirar más allá. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que estas tribus aún existen, ocultas o asimiladas? ¿Conoces otras comunidades o leyendas que conecten con este rompecabezas? Comparte tus teorías y perspectivas en los comentarios. Tu voz es crucial para iluminar este misterio ancestral. Y si este viaje ha encendido tu curiosidad por las verdades ocultas, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Sombras del Pasado y activa la campanita para no perderte nuestras próximas inmersiones en lo desconocido. Porque aquí, en este canal, no solo contamos historias, desenterramos lo que el tiempo, la religión y el miedo intentaron dejar atrás. Nos vemos en el próximo misterio, y recuerda, cada huella antigua, cada símbolo olvidado, puede ser la clave de una verdad perdida. El verdadero origen de nuestra historia aún está por revelarse.